Horacio González quizás también sea uno de los hombres que atravesó el siglo XX y este siglo XXI, y alguien que también pensó nuestra filosofía y nuestra realidad política y nuestras manifestaciones culturales desde un lugar siempre incómodo, desde un lugar de pasaje, desde un lugar que supo siempre articular las épocas. Y en ese sentido, Horacio González fue siempre un pensador inactual, por así decirlo. Pero quizás en esa inactualidad radicaba su potencia para pensar como nadie, con una lucidez provocativa, como casi nadie, para pensar el presente, digo. Y en este sentido, Horacio González es también, justo hablábamos, y quizás por eso surgió en la primera hora del programa, quizás surgió esto de que somos testigos de una época en la que se están yendo quizás los últimos nombres de la cultura que articulan justamente este pasaje entre épocas, ¿no? Yo insisto con esta idea que quizás suena un poco esotérica, pero hace rato que la vengo pensando, que estamos viviendo el fin de una época. Quizás nosotros no terminemos de verla, pero nuestros hijos, nuestras hijas seguramente la vean y vean el nacimiento de otra nueva era, ¿no? Y en ese sentido, algo que atravesó las épocas, que atravesó los nombres, los hombres y las mujeres, es el pensamiento. Y el pensamiento son los actos, los hechos, las palabras, lo escrito. Y en ese sentido, Horacio González es quizás uno de los más fieles exponentes de una pasión escrituraria, que es la pasión argentina. La pasión por reescribirlo todo cada vez, ¿no? Y por eso quería hoy compartir con ustedes y con la oyentada restos pampeanos, o al menos cuál es el ademán que está detrás y delante también de la escritura de restos pampeanos. Horacio González tiene una obra vastísima, ¿no? Y si uno cuenta, además de sus libros, todas las intervenciones que tiene en congresos, las notas que tiene publicadas en diarios, en páginas de internet, colecciones de libros, colecciones de artículos de libros, etcétera. Prólogos a otros libros que son ensayos. Que son ensayos, claro, y tal cual, como dice Seba, prólogos que son ensayos. Bueno, es una obra vastísima. Y es una obra, como yo digo, inactual y que nunca dejó de intervenir en el presente. Y Restos Pampeanos es un libro publicado en 1999 que condensa, creo yo, y es una lúcida lectura sobre la producción intelectual argentina, y como reza su subtítulo, Ciencia, Ensayo y Política en la Cultura Argentina del siglo XX. Y Restos Pampeanos, a partir justamente de esa metáfora de la Pampa, tan cara a la historia del pensamiento, la historia de las ideas en Argentina, desde Sarmiento y el Facundo hasta Martínez Estrada, por citar solo algunos nombres, ¿no? Aparece justamente ese concepto para referirse a algo así como el ser nacional, ¿no? Pero además, Restos Pampeanos es una suerte de arqueología del pensamiento nacional. Y está escrito y publicado, ¿no? Está escrito en la década del 90, recoge muchos artículos que habían salido en El Matadero, en El Ojo Mocho, en El Rodaballo, en la escena contemporánea, en distintas revistas culturales de la Argentina de los 80s y de los 90s, fundamentalmente de los 90s, y sale en 1999, el momento justamente en el que la Argentina está al borde del colapso y al borde del derrumbe, ¿no? Un momento en el que de la fiesta queda muy poco, que hay una versión además ha triunfado en Argentina, una versión trágica desde el punto de vista político de la farsa, y una versión trágica incluso hasta del gasto, ¿no? Que es eso que fue la alianza, ¿no? Y encima moralista, ¿no? En ese momento escribe este libro que va desde los pensadores de fines del siglo XIX hasta pensadores contemporáneos, justamente Horacio González, como David Viñas, pero recoge intelectuales y escritores, recoge la prosa de Perón, la prosa de Cook, la prosa de Gorombowicz, es decir, escritores, teóricos, políticos, etcétera, y los piensa en un gran caleidoscopio de nuestra cultura, en un gran lenguaje, en un gran rompecabezas que teje la trama del lenguaje
para decirlo en términos de Borges, de los argentinos, ¿no? Y antes de entrar justamente a esa operación que él hace en Restos Pampeanos, que insisto, Restos Pampeanos, publicado en 1999, puede leerse como el diagnóstico, pero también como una suerte de reescritura de una lengua común, o de búsqueda de reescritura de una lengua común, y también como una suerte de arqueología de los saberes y de los discursos en la Argentina. Bien, y antes de meterme con Restos Pampeanos, quería citar una entrevista que le hicimos con un grupo de compañeros, amigos, amigas, egresados de la Facultad de Filosofía y Letras, que sacamos entre el 2007 y el 2013, 14, no recuerdo, una revista libro, no recuerdo bien el final, llamada El Río Sin Orillas, que era una revista de cultura, de política, de literatura también, ¿no? Y en el número 5, en el 2011, entrevistamos a Horacio González en su casa, en San Telmo, ahí cerca a pasitos del Parque Lezama. Fueron, recuerdo, dos grandes y largas charlas en las que Horacio González habló de todo, ¿no? Habló desde sus orígenes, desde su infancia, su primaria, su secundaria, la universidad, su militancia política en los 70s, su exilio en Brasil, el retorno de la democracia, su rol en ese momento como director de la Biblioteca Nacional. Él había sido antes subdirector, ¿no? Cuando Elvio Vitali era director, es decir, habló del compromiso de los intelectuales, habló, digamos, la entrevista realmente es muy, muy larga y muy rica, como todo lo que decía Horacio. Y quería justamente citarle, porque me parece interesante para pensar la gran pregunta que creo yo que es una de las grandes preguntas que atraviesa casi toda la obra de Horacio González, sociólogo de profesión, por así decirlo, pero pensador intelectual, como suele decirse, militante, funcionario, etcétera, pero sin dudas un filósofo, creo yo, porque una de las preguntas que articula o que subyace en toda la obra de Horacio González es la pregunta acerca de si existe o hay una filosofía argentina. Y esa no es una pregunta menor. Qué bueno, qué interesante. Esa no es una pregunta menor. Porque hay una literatura argentina, sí. Hay un cine argentino, sí. Hay una música argentina, sí, desde luego. Hay una filosofía argentina. Y ahí ya está. Ahí, qué bueno. Cri, cri, los gallos, ¿no? ¿No? Hay filósofos argentinos que han pensado, hay filósofos argentinos que dialoguen, que discutan, que hayan creado conceptos. Desde luego que los hay, pero tienen en el estatuto de nuestras ciencias, en el estatuto de nuestras artes, tienen muchas veces un estatuto de minoría de edad, como si no estuviéramos habilitados desde el punto de vista filosófico para pensar los problemas que pensó Heidegger, los problemas que piensa hoy Jean-Claude Gancy, o que piensa hoy Perniola, o que piensa hoy Lazarato, o que piensa hoy Paul Preciado, ¿no? Parecía ser como que no estamos habilitados. ¿Y a qué se debe a muchísimas cosas. Porque, ya voy a responder pues la pregunta. No pasa lo mismo con la música, con la literatura, con las artes plásticas, con el cine, con las artes plásticas. No pasa lo mismo. No pasa. La literatura ni hablar. La literatura ni hablar. No, la música, pero ni hablar, al contrario. Decía Horacio, y después voy a ir entonces a la entrevista, porque me parece que, como encaramos, hay que empezar. Esto lo dice hacia el final de lo que voy a leer de Restos Pampeanos. Hay algo con la filosofía argentina. Esto lo hice en 1999. Podría suscribirlo yo hoy, o como los otros que lo podríamos suscribirlo hoy. Ella es anémica, supeditada, facsimilar. Vive la pobre vida de las universidades, las públicas, que se hallan decadentes, autoexpropiadas de imaginación y presas de una mentalidad a la que nadie, salvo su propia torpeza, los ha obligado. Las otras, que gozan en ser taimadas con su intento de acomodarse a los pobres mendrugos de modernidad que les llega tarde. Aún está pendiente el programa que insinuó Alberdi hace más de un siglo y medio: cuidar de la filosofía para mantener el derecho a pensar en una autonomía cultural. Si aún no ha llegado, como lo temen tantos, el crepúsculo de esa potestad del pensamiento libre, que de todos modos nunca fue plena entre nosotros, aún será posible
reconstituir nuestra vitalidad cultural, volviendo hacia la filosofía, o mejor dicho, hacia la disposición filosófica. ¿No? Me parece muy potente lo que está diciendo aquí Horacio González. Una filosofía argentina anémica, supeditada, facsimilar, es decir, casi como una copia, justamente, de la copia, casi como una versión menor de los grandes textos, ¿no? Que, justamente... Eso también tiene que ver con el siglo XIX, ¿o no? Eso también tiene que ver con, absolutamente, tiene que ver con el siglo XIX, tiene que ver con un conjunto de ideas, con un conjunto de cuestiones, de problemáticas que subyacen al campo filosófico en particular. Tiene que ver con una matriz, como bien dice Sea, del siglo XIX, que de algún modo pensó un proyecto de país y en el que la filosofía era algo así como un instrumento para justificar el orden establecido, ¿no? Entonces, claro, ¿qué había que hacer? Había que copiar, o había que reproducir el gran texto de Occidente, que era el gran texto europeo, o en todo caso el gran texto estadounidense, ¿no? Y en este sentido, la filosofía también argentina se ha pensado y se sigue pensando como una gran glosa de ese texto, en buena medida. Es decir, como una traducción, casi, de lo que sucede, de las discusiones que suceden en otros territorios, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede allí? Que se la piensa, como dice Horacio, y como decía en el 99, y esto, a pesar de las grandes transformaciones que hubo desde el punto de vista social, político, cultural, durante los años del kirchnerismo, no se abandonó esa matriz, creo yo, muchas veces eurocéntrica, o esa matriz que concibe que el pensamiento filosófico, en todo caso, es una nota al pie del gran pensamiento occidental, o que la tarea del filósofo argentino, de la filósofa argentina, es retraducir los grandes problemas de otras latitudes en nuestra terminología. Por eso Horacio, en Restos Pompeanos, hace un trabajo que es arqueológico, un trabajo que tiene que ver con recuperar las tensiones subyacentes a cada texto en cada momento de su aparición, ¿no? Y por eso quería leer esta pregunta que nosotros le hacíamos, volviendo a esa entrevista que le hacíamos en el 2011, que le hacíamos a Adriano Horacio respecto de cuando él ingresó en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Porque hay un momento de quiebre para esto. Claro. Digamos, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, pero sucedía lo mismo en La Plata o en Córdoba, en las décadas del 50, del 60 o del 70, discutían problemas que eran los problemas argentinos y latinoamericanos. La muesca de la última dictadura militar y las versiones de la socialdemocracia posteriores, ¿no? A partir del 83, le quitaron justamente en una operación que tiene que ver con importar modas culturales, por ejemplo, el postestructuralismo, por ejemplo, la deconstrucción, ¿no? Es decir, si yo le saco el contexto a las discusiones de Derrida o a las de Foucault, no de construcción en los términos que se entiende no ahora, de construcción en los términos de deconstrucción del género, de construcción en el término que lo entiende Heidegger o en los términos que lo entiende Derrida. Es decir, un texto sin contexto, donde no importa el autor, ¿no? Como decía Roland Barthes, que escribió La muerte del autor, si no importa quién está detrás y las tensiones que están detrás de un texto. Bueno, la filosofía que se empieza a construir al regreso de la democracia, en buena parte de las discusiones de la Academia Argentina, es una filosofía que lo que niega son las condiciones materiales de producción, para decirlo en términos clásicos del marxismo, o los problemas, las tensiones políticas, sociales, culturales que están detrás de un texto. Cuando en Europa discuten el problema de la comunidad, ¿qué están discutiendo? Están discutiendo el problema de la inmigración, están discutiendo el problema de la caída del muro de Berlín. Hay que volver a pensar una sociedad que ya no es bipolar, un mundo que ya no es bipolar, y una sociedad como la europea que está recibiendo inmigración que se la quieren sacar todos de encima, ¿no? Está empezando a tratar al otro como si fuera un descarte. Entonces empiezan a discutir acá, Nancy, recuperando cosas de Bataille, de Blanchot, empiezan a discutir el problema de la comunidad, Nancy, la Culabar, Agamben, etcétera. Empiezan a discutir Cacciari, etcétera, que era filósofo y alcalde de Venecia. Dame un laburo, dame ese, ¿no? Pero empiezan a discutir el problema de la comunidad. Bueno, acá yo tuve una gran profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, no voy a decir el nombre porque realmente es una gran profesora y gran referente, que le hicimos una entrevista para el Río Sin Orillas también, y allí nos contó en un número de la revista que ella descubrió el problema de le hicimos la entrevista en su casa en Flores, casi frente a la Plaza Flores, ¿no? También año 2010, 2009, que descubrió el problema del otro cuando fue a Venecia
a Italia a dialogar con Cacciari, y bueno, y allí justamente aparecía el problema de la inmigración en Italia. Y vivís en Argentina, ¿cómo tratamos nosotros a nuestros migrantes? Vivís en Buenos Aires, a nuestros migrantes internos y externos. Tenés que viajar a Europa para descubrir el problema del otro. Bueno, esas son, las anteojeras que nos han puesto muchas veces la vida académica, y que en parte, justamente, y creo en parte fundamental, nos impiden pensar desde el punto de vista, justamente, de quitarnos de encima la tutela moral, estética y fundamentalmente conceptual de la filosofía europea. De hecho, yo digo, a mí me encanta la filosofía europea, digo, soy fanático de Bataille, me haría una remera, pero bueno, hay que un poco, como decía Federico Moura, la vida hay que hacer el amor, sin drama, con locura y pasión, hay que usarlo como herramientas para pensar nuestra realidad, y eso es lo que hacía Horacio González todo el tiempo, era un hereje, porque recuerda bien, en un congreso hablando de también de un libro de Comunitas de Espósito, gran libro, y genial con lo que dijo Horacio en la Biblioteca Nacional, ¿no? Dijo, qué bueno que tuvo que venir un italiano para decirnos que encontró en la etimología de la palabra comunidad la resolución de nuestros problemas para la sociedad contemporánea, ¿no? Brillante eso. Todos discutiendo comunitas, inmunitas, los términos de Espósito, dijo, mira, un italiano que encontró un diccionario de etimología de griega, latina, etcétera, la palabra comunidad, cómo resolver nuestros problemas. Brillante, absolutamente brillante. Y decía, le preguntábamos justamente cómo era el momento en el que él ingresa a la Facultad de Filosofía y Letras. Él estudia Sociología, una carrera que en la comienzos de los 60 se había creado en la década del 50, la carrera de Sociología por Gino Germani, ¿no? Y ingresa a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, donde se estudiaba Sociología, ¿no? Él ingresa en el año 1962. No existía la Facultad de Sociales, exacto, y de hecho la ciencia social se estudiaba en Derecho, ¿no? Así es, lo que se consideraba ciencias sociales. Ciencias sociales estudian Derecho, tal cual. Y dice, y nos cuenta, estamos hablando del año 62, ¿no? Y nos cuenta, Filosofía y Letras estaba en Viamonte, al 400, donde ahora está el rectorado, o sea, en Conocer está el rectorado de la Universidad de Buenos Aires. Allí más descubrimientos todavía, porque él venía hablando de las lecturas que había descubierto un chico de Villa Pueyrredón, como era él, que se había ido a hacer el secundario al centro, ¿no? Entonces dice, allí más descubrimientos todavía, siempre pensando que era todo rápido y para alguien que vivía en un barrio bajo, y siempre escapando a un destino y encontrando otros que no evitaban reproducirlo. El salto era muy mayúsculo, la universidad es un lugar de conversación libre. Lo primero que me encontré es tener que votar en una elección a rector, y voté a alguien que no sabía quién era, y leí un nombre, Ricieri Frondizi, hermano de Arturo, obviamente, ¿no? Mi primera votación fue por él, después voté en contra de su hermano algunas veces. Me encontraba con un movimiento estudiantil ya apartado de lo que yo creía que era en mi adolescencia la política. Me encontré con la sociología de carne y hueso, esa palabra que quería descubrir qué era, y la descubrí con todos los claroscuros que aún hoy sigo viendo a través de las personas que empecé a conocer. Una de ellas es Alcira Argumedo, ¿no? Impresionante. Creo que también se nos fue hace poco. Qué locura. También dice, creo que fue la primera persona que descubrí dando clases. Me la encuentro en un pizarrón explicando un gráfico de las teorías de psicología social de la época. Era una clase de filosofía que se dictaba en el sótano, y allí conocí al profesor León Luhovne, un gran espinosista. Yo no sabía que había escrito los volúmenes de Spinoza. Era el año 62, la facultad estallaba. Fui a muchas asambleas y no me decidía por ninguna toma de partido, digamos así, hasta que llegué a tener simpatía por Marcos Schachler. Me acuerdo que hizo un discurso en el patio andaluz de la facultad, disputando una posición teórica a propósito de una huelga que cuestionaba los criterios empiristas de la materia metodología, la imaginación sociológica que el mismo Gino Germani había prologado y traído. Dijo que regalaba una colección completa de las obras de Lenin si alguien podía demostrar empíricamente una verdad lógica. Esas son discusiones, y no el precio de la fotocopia, chicos, y no, esas son discusiones, ¿no? Dijo que regalaba una colección completa de las obras de Lenin si alguien podía demostrar empíricamente una verdad lógica. Eso es
tener pasión por el conocimiento, ¿no? Con los años comprendí que en esos mismos términos, hacía muchas décadas, había ocurrido la polémica de Lenin con el sociólogo ruso Pritrim Sorokin. Lo empecé a seguir a Marco Schachter, hasta que un día desapareció de la facultad y poco después nos enteramos que era uno de los muertos de la guerrilla del norte, de Jorge Massetti. Bueno, y sigue hablando, ¿no? Justamente, bueno, sigue hablando de sus descubrimientos, ¿no? ¿Cuáles son esos descubrimientos? Bueno, la pasión por las discusiones teóricas, pero al mismo tiempo la militancia política. Las dos cosas de la mano, ¿no? Digamos, eso me parece que es absolutamente notable, digamos, y esa... Algo que resultó fundacional en él y lo acompañó hasta el último día. Algo, absolutamente, algo que resultó fundamental en él, que no lo iba a abandonar nunca. Fíjate, que no lo iba a abandonar ni siquiera, y a propósito que lo decís, ni siquiera, y lo iba a abandonar hacia el final de sus días, ¿no? Esa pasión que tiene que ver justamente con su convencimiento respecto justamente de la militancia como una forma de vida, ¿no? Y tampoco lo abandonó como militante. Fíjate lo que... Y como funcionario, esa pasión de militante, digo. Claro. Fíjate lo que respondía cuando le preguntábamos qué es ser funcionario. Hace un tiempo justamente, que él había asumido como director de la Biblioteca Nacional, y le preguntábamos el rol y las tensiones entre las figuras del funcionario y esa figura que vos bien decías, Seba, del militante. Y decía lo siguiente: cuando me llamaron para ir a la Biblioteca Nacional, me produjo una inquietud acerca de cuál era el rol que tendría que ocupar, sin contar el hecho de que eliminé la frase consabida, deme unos días para pensarlo. Era sí o no, de un modo súbito, y fue sí. Lo que abre una vía de reflexión tan drástica como si hubiera dicho no. En un primer momento pensé en algo que tiene que ver con un funcionario libertario, entendiendo por esto un componente político fuerte en el marco que sea. Y agrega: no es fácil llevar eso en la administración pública, que tiene un determinado procedimiento y estructuraciones de otro tipo, como son los rituales, la firma, por ejemplo, que tiene un valor casi mágico. Confieso que eso no sé de dónde viene, ese valor mágico que tiene la firma para los funcionarios, ¿no? Que transmite algo de quien la hace, que tiene que ver con situaciones de poder en términos de institucionalidad. Y de todas maneras existe esa idea de ser otro tipo de funcionario, de los que no caen en la reproducción del memorándum o de la carencia de sensibilidad para todos los temas que no tengan que ver con la racionalidad de tipo administrativo. Esto es impresionante, porque está hablando de aquello que decía Max Weber cuando hablaba justamente de la burocracia estatal, y lo está diciendo alguien que es un intelectual, que es un escritor, que es un ensayista, que es un militante y que toma y asume la responsabilidad del funcionario público, que llevó adelante una gestión de la Biblioteca Nacional impresionante. No, impresionante. No solo de puertas abiertas, sino con una política editorial del carajo, ¿no? Sí. Volvió a editar, recuperó, por ejemplo, la revista de la Biblioteca Nacional, que había inaugurado, que había fundado Paul Grusac, que fue casi 44 años director de la Biblioteca Nacional. Que hay uno de los números, que recomiendo que lo busquen porque está en internet, de la biblioteca, de la revista de la Biblioteca Nacional de 2005, que lleva por título ¿Existe la filosofía argentina? Bien, y justamente agrega y dice, de todas maneras, justamente dice: tengo una gestión de tipo puertas abiertas, eso de escuchar y demás, y eso genera muchas dudas, porque en realidad siempre tuve una rutina de abrir las puertas, porque se supone que la puerta no es un tabique entre la atención del exterior y el sigilo de la toma de decisiones. ¿No? Está pensando, está reflexionando sobre la propia práctica del funcionario, siendo él un funcionario. Si esto no es hacer filosofía, y si esto no es forjar conceptos, como decía justamente Deleuze, si tenemos a alguien que viene de aquellas latitudes del norte, ¿no? Pensar es crear conceptos a partir de aquello que nos fuerza a pensar, de aquello que nos impacta, que golpea en el cuerpo. Bueno, ¿qué es eso que lo golpeaba en el cuerpo? Y digo, si lo golpea alguien que ha pasado por la función pública y ha sido funcionario o funcionaria, sabe bien de lo que estoy hablando, ¿no? Eso lo llevaba a pensar, pero lejos de limitar su pensamiento o achatarlo, todo lo contrario, era un motivo y una fuente de pensamiento, la función pública, ¿no? Y decía, porque se supone que la puerta no es un tabique entre la tensión del exterior
y el sigilo de la toma de decisiones. Pero no está comprobado que las decisiones tomadas en soledad o en un pequeño círculo sean las inapropiadas, o que el flujo de las puertas abiertas sea lo apropiado. Eso lo está poniendo en discusión, eso mismo que él está practicando. Realmente es impresionante. Es lo conveniente, ¿no? Es lo conveniente o no, mientras lo está ejerciendo, ¿no? En este sentido, Horacio González es y ha sido justamente el ejemplo de un pensamiento muy carnal, de un cuerpo viviente, de un cuerpo que piensa, de una afectividad que se reescribe todo el tiempo. Como yo estuve diciendo en estos días, ¿no? Una escritura múltiple. Y esa escritura múltiple, me parece, y esto es absolutamente personal, encuentra quizás su resumen, su síntesis en Restos Pampeanos. Por todo esto que yo decía al comienzo. Porque Restos Pampeanos es la arqueología del saber argentino, del pensamiento argentino, de la reflexión argentina, de la literatura argentina, de la política argentina, de la filosofía argentina, de fines del siglo XIX, comienzos del XX hasta fines del siglo XX. Y no es menor que sea ese periodo, porque justamente el comienzo del siglo XX marca la profesionalización de la escritura, ¿no? O la conversión del gentleman escritor, como decía David Viñas, al escritor profesional, al escritor de redacción, al periodista que empieza a trabajar del oficio de escritor para justamente poder escribir. Pensemos casos emblemáticos como Roberto Art o como muchísimas grandes plumas que estaban en el diario La Nación, ¿no? Juli, ¿de qué año es Restos Pampeanos? 1999. Como hablábamos de Mallea el otro día. 22 años. Claro, como Mallea, que lo mencionamos el otro día con Miguel, absolutamente. 22 años, pues sigue teniendo una actualidad. Claro. Y por eso es un pensador inactual. Y cuando digo inactual, en el sentido de intempestivo, ¿no? El sentido de intempestivo, que uno lee los textos de Horacio y están hablando de lo que va a venir. Claro. ¿No? Tengo algunas de esas. Y muchas veces no se le entendía bien lo que decía, ¿no? Porque tenía un pensamiento rizomático. Claro. Porque tenía un pensamiento complejo. Porque tenía un pensamiento que se movía en el terreno de la paradoja, de la ironía, del humor, tenía un gran sentido del humor, y era un gran polemista, sin nunca perder la calma, ¿no? Y la ironía. ¿Y qué dice? Al comienzo casi tengo un furcio con justamente alguien que intentó hacer esto, pero de un modo que ni siquiera se le acerca a Horacio. ¿Qué dice al comienzo de Restos Pampeanos? Ciencia, ensayo y política en la cultura argentina del siglo XX. Dice: en este libro vamos a defender ese lenguaje, la lengua aún no atrapada por un destino de desmantelamiento social y apisonada por el cilindro de acero de la actualidad informatizada. No sé si les suena esto, ¿no? 22 años atrás. 22 años atrás, no existía casi, lo de Internet era incipiente, no era algo tan masivo, no existían las redes sociales, no existía WhatsApp, no existían los celulares inteligentes, había celulares pero no eran inteligentes. Alternativa gratis. Claro. ¿Y qué dice? Defender el lenguaje, la lengua aún no atrapada por el destino de desmantelamiento social. Está diciendo 1999, ¿no? Meses, un año antes del derrumbe, 2 años antes del derrumbe, y apisonada por el cilindro de acero de la actualidad informatizada, captando o intentando captar un momento aurático, un momento que no se va a repetir salvo en el ejercicio de la escritura. Es decir, es una prosa intempestiva, es una prosa que la actualidad la tiene hoy, sí. ¿no? Y la escucha, la está forjando para los oídos que vendrán. En ese sentido es un filósofo, porque está creando su auditorio, ¿no? Y lo vamos a hacer defendiendo una historia. ¿Cómo se crea esa lengua común? Defendiendo una historia. Por eso Horacio González construyó todo el tiempo, o intentó construir comunidad. Es una filosofía de la comunidad, de lo común. Y agrega, la historia, ¿qué historia? La historia de las formas de conocimiento científico, ensayístico o político que han caracterizado el debate argentino durante el siglo XX. Por eso las palabras son tan importantes. Por eso la palabra pampa va a ser resguardada con uno de los sentidos que le atribuyó ese ensayismo, el de representar literariamente la idea de Argentina, pero hacerlo de un modo tal que el recorrido del país quede abierto al modo en que la historia lo rehace y lo repone en el movimiento incesante de la conciencia justa y la razón crítica. Bueno, esto es un intelectual. Y yo diría aún más, esto es un filósofo.
Claro. Efectivamente, alguien que puede articular todos estos niveles, el nivel de la historia, el nivel de la historia de las ideas, el nivel de la historia conceptual, el nivel de la historia social, política, cultural, económica, el nivel del lenguaje. Alguien que puede, la cultura como manifestación, como síntoma de aquello que sucede en todos esos niveles, eso lo puede hacer alguien que crea conceptos, como creaba Horacio, conceptos, que resignifica, por ejemplo, el concepto de pampa, que justamente nos habla del desmantelamiento social y de la actualidad y del lenguaje apisonado por ese cilindro de acero en una actualidad informatizada. En 1999 decía esto, no sabíamos ni qué era el Zoom, ni pensábamos que podíamos justamente tener, por ejemplo, clases por Zoom, o encuentros familiares o décadas faltaban décadas para que eso pasara. Bueno, eso es un filósofo. Como cuando uno lee Nietzsche y dice, ay, ¿cómo habló de la deconstrucción Nietzsche, de la crítica del sujeto en el siglo XIX? Bueno, era un filósofo Nietzsche, bueno, Horacio, es un filósofo, Horacio, ¿no? Y para no aburrirnos más, dos cosas que agrega, una de ellas es la dimensión ética y la responsabilidad. Me parece que eso también tiene que ver con una propuesta y con una pregunta respecto de qué es la filosofía argentina. Porque uno le podrá hacer un diagnóstico, podrá hablar de las instituciones, muchas veces con una mirada estrábica, ¿no? Con una mirada a lo Esteban Echeverría, se hablaba del siglo XIX, con una mirada estrábica, con un ojo puesto afuera y otro aquí. Uno podrá hablar justamente de ese peso de lo conservador de las instituciones, etcétera. Pero allí hay, y sobre todo en esos contextos, una decisión que es ética, que es un posicionamiento. Y ese posicionamiento es, me parece, el espacio que hay entre el condicionamiento de la institución y la decisión de alguien que está forjando en esos grandes contextos, en esos grandes condicionamientos, un pensamiento potente, un pensamiento que es, como yo suelo decir, una primera persona que se dice en plural. Y me parece que el pensamiento de Horacio es una primera persona que se dice en plural y es, insisto, intempestiva. Y mucho de lo que nosotros decimos es esa lengua que sigue reverberando, que muchas veces no la entendimos, pero que se entiende y se reactualiza en cada época. Por eso él dice, ¿no? Y se pregunta, ¿aún no es un país el tamaño ético adecuado para fijar el sentido y el ser de la política? ¿Aún no es un país el tamaño ético adecuado para fijar el sentido y el ser de la política? Impresionante. ¿Aún no es un país la dimensión política aceptable para pensar los dramas de la memoria colectiva y operar los nuevos llamados a la esperanza de los que aún tienen esperanza? Pensemos que estamos en fines de los 90, no hay política de memoria, verdad y justicia todavía como política de Estado en la Argentina. Por eso todavía no había llegado el kirchnerismo. Y dice, está anticipando el kirchnerismo. Está anticipando el kirchnerismo. Se me pone preguntando si puede haber algo. Claro, que le dé respuesta, ¿no? Y operar los nuevos llamados a la esperanza de los que aún tienen esperanza. Lo decía en el momento más oscuro. Claro, 99 de la Argentina, tremendo. ¿No? Aún no es un país el horizonte lógico para provocar el desvelado sentimiento que ocurre cuando se invoca la expresión de identidades colectivas. En un momento de atomización de lo social, en un momento de derrumbe, en un momento de pérdida de la esperanza. Era blasfemo casi. Era blasfemo, era hereje. Por eso insisto que es hereje siempre, Horacio. Y creo que justamente a los intelectuales se los ha caracterizado por su pesimismo. Pesimismo que más de una vez ha mostrado el propio Horacio. Y sin embargo, los filósofos, y en esto permítanme y disculpen la defensa del gremio, los filósofos en sus vidas suelen ser los más pesimistas. No hay uno solo que en su vida haya sido alguien alegre, un filósofo respetable que haya sido alguien alegre, no hay nadie que lo haya sido, nadie. Un filósofo respetable que sea alegre, nadie, no ha sido nadie, disculpen, pero nadie lo ha sido. Pero todos tienen epifanías, prosas, creaciones conceptuales profundamente
esperanzadoras y luminosas. Claro. Y absolutamente luminosas, con el peso de la palabra luminosidad, ¿no? Y Horacio creo que expresa eso, y lo expresa, creo yo, como nadie. Por eso, como él dice, y ahora sí, para ir apretando el bandoneón, que es una frase que decía otro gigante que alguna vez le tendremos que dedicar un lunes, que era David Viñas, otro gran amigo también de Horacio, y otro gran polemista. Para ir apretando el bandoneón, Horacio González reescribe el texto argentino, y en esa reescritura del texto argentino, en ese gesto, efectivamente, como dice Seba, en ese gesto blasfemo, en esa herejía respecto del canon, está forjando condiciones para escribir desde aquí y pensar nuestros problemas con un lenguaje común, pero al mismo tiempo propio, es decir, con una primera persona que se reescribe una y otra vez en plural. Y al mismo tiempo lo que hace Horacio González es forjar, creo yo, una nueva sensibilidad. Y en este sentido me parece que la operación de Horacio González es profundamente filosófica, porque Horacio González expresa eso que en los orígenes de la modernidad Spinoza quiso conciliar, que es el divorcio entre el pensamiento y las pasiones. Y no se puede pensar Horacio González si no se piensa en las pasiones argentinas. No se puede pensar Horacio González si no se piensa una ética picaresca, como le gustaría a él, como dice en uno de sus libros. Sí, puede ser una ética picaresca, pero una ética argentina, una ética local, una ética regional, pero al mismo tiempo algo que tiene que ver muy profundamente con eso que las viejas escuelas del pensamiento argentino y las historias de las mentalidades, como diría Muchastegui, decían que era justamente el ser nacional. Y eso, creo yo, lo escribe y lo reescribe Horacio González desde la existencia. Por eso Horacio González, me parece a mí, es nuestro gran hacedor en el siglo XX y en el siglo XXI y en lo que queda de esta lengua común. Por eso Horacio González reescribe, creo yo, ese texto y empieza por lo menos a dejar algunas huellas, algunos rastros para escribir y poder decir en voz alta, y quizás ya no de modo vergonzante, sino con cierto orgullo nacional, nuestro himno de mi corazón.